والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos perdón, le pedimos ayuda, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y testifico que Muhammad es su siervo, el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el mejor discurso es la palabra de Allah, su libro, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, una bid'a, y cada bid'a es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue. Hayakumullah ya ikhwan, bienvenidos. Regresamos a la serie de clases, charlas sobre el estudio del libro Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslim wa muslima. Las obligaciones esenciales del conocimiento para cada musulmán y musulmana. Es una compilación de escritos de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, compilado por el Sheikh Abdullah al-Qar'awi, y estamos usando la explicación de estos escritos por el Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, la última clase empezamos el nuevo capítulo de los invalidantes del Islam. Los invalidantes nawaqid del Islam, los invalidantes de la fe. Lo que invalida la fe, el imán, lo que invalida el Islam de la persona y lo saca de la religión. Mukhrij min al-millah. Y leímos de el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab que él menciona 10 invalidantes del Islam. Y nomás para decirlos rápidamente, el primer invalidante es el shirk. El segundo es un tipo de shirk que es hacer intercesor ante Allah subhanahu wa ta'ala y dirigir actos de adoración a ese intercesor. El tercer invalidante, el que no cree ni afirma que
los politeístas son incrédulos. Esa persona también es incrédula. Si no afirma y no confirma que los politeístas son incrédulos, pues esa persona es incrédula. La cuarta o el cuarto invalidante es quien cree que hay una guía mejor que la guía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o algo más sabio, o algo más o algo que es mejor, pues esto también es un invalidante del Islam. Quien prefiere y piensa que hay otra guía o otro juicio mejor que el juicio o la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam, este es un invalidante de la fe. El quinto invalidante, quien odia algo de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, del mensaje del Islam, quien odia algo de la jurisprudencia o digo la legislación del Islam, entonces esa persona ha caído en Kufr al-Akbar y sale del din del Islam. No es permitido odiar algo de la religión. Eso invalida la fe. El invalidante sexto es quien se burla de algo de la religión. Quien se burla de algo del din del mensajero de Allah, de la práctica del mensajero de Allah, de la religión del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ha caído en incredulidad. No, es un invalidante. El siguiente invalidante es la magia. Hacer la magia es una invalidante. Los brujos o los magos son incrédulos. Son incrédulos. No. El siguiente invalidante, el 8, es ayudar y apoyar a los incrédulos y los politeístas en contra a los musulmanes. En contra a los musulmanes. Es decir, luchar con los incrédulos contra los musulmanes es algo de politeísmo. Es algo de los invalidantes de la fe. Y aquí el Sheikh va a explicar esto con más detalle, Juan, porque esto hay muchos asuntos que salen en este invalidante. El siguiente invalidante, el 9, es quien cree que hay alguien que no está obligado con la Sharia de Allah. Quien piensa que hay alguien que no está por debajo de la Sharia de Allah, no está obligado a seguir la Sharia de Allah, es decir, que no está obligado a seguir el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, que ha salido de la Sharia, pues entonces esto es invalidante. Así como hacen los sufis, que dicen que sus sheikhs han llegado a un nivel tan grande que ya no tienen que seguir la Sharia de Allah, subhanallah. Es algo de incredulidad eso. Igualmente los imams de los Shia igual tienen esa creencia de que llegan a un nivel tan grande que ya no tienen que seguir la legislación del Islam. Ya no tienen que seguir esas reglas de halal o haram, de lo que es lícito y ilícito. Perdón, lo que es lícito y ilícito. Porque eso es solo, esas reglas y esas leyes son para los pecadores que no han llegado al nivel de ellos. A'udhu billah. Esto es algo de la falsidad de Juan Barakallahu. Es de Shaitán esto. Y los sufis y los Shia creen estas cosas. Y eso es una refutación contra ellos. Y el último invalidante, el 10, es rechazar el din de Allah. Hacer un lado el din de Allah subhanahu wa ta'ala, en no aprenderlo ni practicarlo. De hacerlo a un lado. Ya no practico el Islam, no aprendo el Islam y no lo practico y no lo pongo en práctica, no uso sus juicios, no me gobierno con sus reglas. Quien
deja y abandona la práctica del Islam, es un invalidante. Es un invalidante de la fe. Entonces, esos son los 10 invalidantes que mencionamos la semana pasada, Juan. Y hoy empezamos con la explicación de nuestro Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Y el Sheikh, rahimahullah ta'ala, empieza y menciona otra vez la primera parte del texto de Sheikh Muhammad al-Wahhab, rahimahullah, y dice: اعلم أن النواقض الإسلام 10 نواقض. Sabe que los invalidantes del Islam son 10 invalidantes. El primero, الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. El primer invalidante es el shirk, politeísmo. Es hacer shirk en adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, o hacer shirk con Allah subhanahu wa ta'ala en adoración, así como Allah subhanahu wa ta'ala dice: por cierto, Allah no perdona que hagan shirk con él, politeísmo con él, y no perdona esto, pero perdona cualquier otra cosa a quien él quiere. Entonces, quien muere sobre shirk, Allah no lo perdona. Allah no perdona esto. Y dice Allah: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo: y por cierto, quien hace shirk con Allah, Allah ha hecho haram para él el paraíso, y su hogar será el fuego del infierno. Y los opresores no tendrán nadie quien les ayude. Y Sheikh Muhammad al-Wahhab, rahimahullah, sigue, dice: y de esto también, de este shirk, es sacrificar para otro en vez de Allah. Sacrificar un animal para otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Como sacrificar para los jinn, los genios, o para los muertos de las tumbas. Todo esto es shirk. Y este es el texto que el Sheikh menciona otra vez de Sheikh Muhammad al-Wahhab, rahimahullah, y después dice, el Sheikh explicando esto, y dice: por cierto, los escritos y libros de Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, son beneficiosos, como este libro Nawaqid del Islam al-Ashara, los 10 invalidantes del Islam. Y por cierto, es algo completamente necesario que cada musulmán aprende estos invalidantes para que no caiga en estos invalidantes sin saberlo. Entonces debe de saber y aprender y saberlo y aprenderlo y cuidarse de ello. Y Sheikh Muhammad al-Wahhab, rahimahullah, dice el Sheikh, presentó lo más importante y el primero y más peligroso de todos estos invalidantes, que es el shirk billah fi ibadah, yani hacer shirk con Allah en adoración. Y las evidencias para esto son muchísimas en el Corán y la Sunna. Son muchísimas. Empezando con la ayah que mencionó el Sheikh: Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Que por cierto, Allah no perdona que hagan shirk con él, pero perdona cualquier otra cosa a quien él quiere. Igualmente, Allah subhanahu wa ta'ala mencionó, diciendo lo que dijo Isa alayhi salatu wasalam en el Corán: Ya Bani Israel, اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Que Isa alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala menciona lo que Isa alayhi salatu wasalam dijo a los judíos: oh hijos de Israel, adoren a Allah, mi Señor y su Señor. Y por cierto, quien hace shirk con Allah, Allah ha hecho haram para él el paraíso, y su hogar será el fuego del infierno, y los opresores no tendrán ninguna ayuda. O nadie que les ayude.
Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán igual, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابَهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y quien suplica con Allah a otro Dios, o quien adora con Allah a otro Dios, no tiene ninguna prueba para esto, y su cuenta estará con su Señor. Por cierto, no es exitoso o no son exitosos los incrédulos. Entonces, dice el Sheikh, todas estas ayat y muchas más que estas que hemos mencionado son evidencias de que el shirk es lo más peligroso, porque Allah subhanahu wa ta'ala no perdona este pecado y no acepta las obras de la persona que tiene este pecado, el shirk. No acepta las obras buenas, siempre y cuando la persona está haciendo shirk. Y no perdona ningún otro pecado que hace. No perdona porque la persona ha caído en incredulidad. Y los incrédulos no reciben perdón, ni misericordia o perdón por sus pecados, los otros pecados que hacen, que no tienen nada que ver con shirk. Pero por ser que ya cayeron en shirk, que es el pecado más grande, Allah no perdona ningún pecado de ellos. Wa'yadu billah. Hasta que ellos, dice el Sheikh, walau kana min aqrab an-nas, aunque sea una persona que era la más cercana de la gente a Allah y el más grande o quien ha honrado más, Allah subhanahu wa ta'ala no lo perdona. Y de esto también tenemos pruebas, porque Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِأَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Que Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán le dice al profeta sallallahu alayhi wa sallam, y por cierto, te hemos revelado a ti y a aquellos que llegaron antes de ti, que si haces shirk, vamos a invalidar o tus obras buenas van a ser inválidas, y serás de los que han perdido todo. Serás de los que han perdido todo. Subhanallah. Es decir, han perdido todas sus obras buenas, porque Allah no va a aceptar. Cuando la persona cae en shirk y hace shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, cae en incredulidad. Se convierte en un incrédulo. Y del incrédulo que es politeísta, que comete shirk, Allah subhanahu wa ta'ala no acepta de él sus obras buenas y no perdona sus pecados. No solo no perdona el shirk, pero por ser que cayó en el shirk, no perdona los otros pecados que tiene. Subhanallah. Entonces, igualmente Allah subhanahu wa ta'ala le dijo a los profetas, cuando los mencionó a ellos, diciendo, ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala está hablando de los profetas y hablando con ellos, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y por cierto, esto es la huda de Allah, es decir, la guía de Allah. Y Él da su guía a quien Él quiere de sus siervos. Pero si hacen shirk con Él, con Allah subhanahu wa ta'ala, Él invalida todas sus obras, todas sus acciones. Subhanallah. Entonces, el shirk es un invalidante de todo el din de esa persona. Sus obras buenas, todas. Y sus pecados no serán perdonados. Encima de no perdonar ese acto de shirk o creencia de shirk. El Sheikh dice, y la narración reportada por Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, que dijo
que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, قال الله تبارك وتعالى, es decir, este es un hadith qudsi donde el profeta sallallahu alayhi wa sallam narra de su Señor Allah, diciendo lo que Allah dijo, lo cual no es Corán, es lo que se llama hadith qudsi. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, قال الله تبارك وتعالى أن أغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, Allah, el bendito altísimo, dijo, yo soy libre, o agna shuraka, no tengo nada que ver con aquellos que hacen shirk conmigo, o que aquellos que a quien se dirigen las obras y actos de adoración a otros en vez de mí. Yo no tengo nada que ver con ellos, no tengo nada que ver con su shirk. Quien hace una obra donde hace shirk en esa acción conmigo, haciendo shirk con otro en vez de dirigir la acción a mí, abandono a esa persona y a su shirk. Abandono taraktuhu wa shirkahu. Yani abandono esta persona y su shirk. Entonces el Sheikh aquí dice, فهذه الأدلة كلها تدل على أن من أشرك بالله أحدا غيره شركا أكبر. شركا أكبر. Estas evidencias muestran de que quien hace shirk con Allah, quien dirige un acto de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, esto es shirk akbar, el politeísmo mayor. El politeísmo mayor que saca a la persona del din del Islam. يدعوه من دون الله أو معه لجلب النفع ودفع الضر معتقدا قدرته على ذلك فإنه حينئذ يكون قد خرج من الإسلام. El Sheikh dice que esta persona suplica a otro en vez de Allah o con Allah por buscar un beneficio de ese intercesor o para evitar un mal según que piensa y cree que esta persona o esta cosa tiene el poder de hacerlo. Y haciendo esto, dice el Sheikh, ha salido del din de al-Islam. Ha salido del din de al-Islam. Igualmente, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah, dice el Sheikh, que menciona al-dhabh li ghayrillah. Al-dhabh li ghayrillah es sacrificar un animal para otro en vez de Allah, como lo hacen los politeístas que sacrifican para los genios o los shayatín, o sacrifican para los muertos en las tumbas. Todo esto es shirk akbar, el politeísmo mayor. Y aquí el Sheikh menciona, dice que Allah subhanahu wa ta'ala dijo a su profeta, y dijo, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Di, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta, di, por cierto, mi oración, mi sacrificio, mi muerte, o mi vida y mi muerte, es para Allah, el Señor de todo lo que existe. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwal al-muslimin. No se asocia nada con él en adoración, o no tiene socios en adoración, Allah subhanahu wa ta'ala, y con eso fui ordenado, y yo soy de los primeros de los musulmanes que se someten a Allah subhanahu wa ta'ala. قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شيء. Di, ¿acaso quieres a otro en vez de Allah como Señor? Cuando Él, Allah subhanahu wa ta'ala, es el Señor de todo lo que existe.
وَلَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا. Y cada alma recibe lo que hace. Y وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Y nadie va a cargar la carga de otro. ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Y después el retorno será a su Señor, y Él les va a informar de todo lo que ustedes tenían de diferencias y disputas. Nam. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Y Él es el que les dio autoridad en la tierra y subió a unos encima de otros en niveles. لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا أَتَاكُمْ. Yani para ponerlos a prueba de lo que les dio. إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Subhanallah. Y por cierto, Allah es rápido en castigar, pero a la vez, por cierto, ciertamente Él es el que perdona, el clemente. Subhanallah. Entonces esto, el Sheikh menciona, de que en estas ayat vemos que Allah no acepta el shirk. Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el shirk, no perdona el shirk, y quien entra en el shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, Allah invalida todas sus obras. Todas sus obras se convierten a polvo, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán, como que si no fuera, como si fuera nada, aunque la persona tiene obras grandísimas, como ayuna todo el día, todos los días, se para en la noche en la oración nocturna, da caridad toda su riqueza, lucha por la causa de Allah, es bueno con sus padres y cumple con ellos, es bueno con sus vecinos y cumple con ellos, ayuda a los débiles y los pobres. O sea, cuando hace todas estas acciones buenas, pero después hace shirk con Allah, todas estas obras buenas ya no le benefician, porque ya Allah subhanahu wa ta'ala no acepta nada de eso, y no perdona sus pecados. Wa'iyadu billah. Entonces el Sheikh aquí menciona y dice, quien hace dua a los muertos en las tumbas y pide de ellos, o sacrifica a ellos, o sacrifica animales para ellos, o hace juramentos para ellos, o sacrifica para los jinn, o los shayatín, o hace un juramento de lealtad a un brujo o bruja, a un mago, o busca el consejo de los adivinos o de los brujos, quien hace todo esto, quien se acerca a todo esto, como la gente que se va a las tumbas y se acercan a los muertos de las tumbas, empezando a suplicar, dice el Sheikh, y hacer bid'ah allí, shirk y kufr allí en las tumbas, pues ha caído en shirk akbar, dice el Sheikh. Qad ashraka shirkan akbar. Ha hecho shirk al akbar. Naam. Y todo lo que va con la persona que hace shirk al akbar, yatarattab alayhi al kufr. Yani se da ese juicio de kufr sobre él. Y todo lo que el juicio que va con eso se le pega a él por ser que él ha adorado a otro en vez de Allah. Yani yukhrijuhu min al-millah. Esto lo saca de la religión, dice el Sheikh. Subhanallah. Entonces ese es el gran peligro, y por eso es el primer invalidante que menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah de estos 10, porque es el más peligroso, el más grande.
El segundo invalidante es también shirk, pero el Sheikh menciona que lo menciona separado porque es algo que las sectas desviadas han causado duda y confundido a la gente como si este acto no es shirk, pero sí es shirk, sí es shirk. Y esto es el segundo invalidante, dice el Sheikh, وَالثَّانِي مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَالصَّائِدِ يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلُوهُم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. Now, quien hace entre él y Allah intercesor, a quien él suplica y le pide y busca intercesión entre él y Allah y depende en ellos, quien hace esto, dice el Sheikh, فقد كفر إجماعا, ha caído en kufr. Es un consenso de la umma, de los sabios de la umma, de los imams de la umma, que es un incrédulo quien cae en esto. Y esto, Juan, es la creencia de esta gente, es de que ellos hacen intercesores, es decir, un piadoso que toda su vida adoró a Allah, un sabio, o una persona justa o piadosa, que lo miraban como un santo, Entonces le dirigen súplicas a él, pidiéndole a él que que sea un intercesor entre ellos y Allah en esta dunya y en la ákhira y en el día del juicio. Entonces esto es shirk, porque suplicar y pedir a otro en vez de Allah en súplica, eso es shirk. La súplica es acto de adoración grandísima, y solo a Allah subhanahu wa ta'ala se suplica. Solo a Allah subhanahu wa ta'ala se suplica, y Juan barakallahu fikum. Entonces el Sheikh Muhammad Wahab, los sabios han dicho que Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah lo ha hecho un invalidante aparte del primero, que es shirk, por ser que es importante aclarar que esto también es shirk, porque las sectas desviadas de los sufía y de los shia hacen o dicen que estos actos no es shirk, es solo respetar y amar a los awliya de Allah, los santos de Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, los amados de Allah, subhanallah. Y eso es falso. El Sheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, menciona el Sheikh aquí y dice: الأدلة على هذا الناقض هي الأدلة على ناقض الأول. Yani que las evidencias para este invalidante, el segundo invalidante, son las mismas evidencias del primer invalidante. إذ إن هذا يعتبر نوع من أنواع الشرك. والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون انفراد الله بالربوبية. Yani que esto se considera, o sea, este segundo invalidante, un tipo de los tipos de shirk. Y los politeístas, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, ellos tenían la creencia de tawhid en rububiyya, en el dominio de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah es el creador, que Allah es el que da la vida, Allah es el que da la muerte, Allah es el que salva de enfermedades, Allah es el que cura las enfermedades o salva de los asuntos pesados como las calamidades o cosas pesadas que pasan. Él es el que maneja los asuntos de la creación. Ellos tenían esta creencia, los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Dice el Sheikh que ellos
tenían la creencia de Tawhid en lo que se llama Rububiyya. Rububiyya es decir, el dominio de Allah y sus acciones, lo que Allah hace con sus acciones. Es decir, que Allah es el creador. Él solo ha creado todo lo que existe. No hay otro que tiene esta acción o este poder como Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el creador. Igualmente, dar la vida y la muerte. Nadie más, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, tiene el poder de dar vida. Y ellos tenían esa creencia, que no hay nadie que tiene ese poder excepto Allah. Igual curar las enfermedades o manejar los asuntos de la creación. Nadie tiene esa habilidad, solo Allah. Entonces esto es Tawhid en Rububiyya. Rububiyya en que Allah solamente Él es el único Señor. Él es el único Señor. Naam. Pero con eso, aunque tenían esa creencia, ellos hacían shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos hacían shirk. Ellos adoraban a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Dirigían actos de adoración a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Con la creencia, según ellos, de que estos eran intercesores entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala. Que les pedían a ellos esa intercesión de que Allah les perdone o los acepte en el paraíso. Entonces, es decir, dice el Sheikh, an yuqarribuhum ila Allahi zulfa, que estos intercesores los iba a acercar a Allah subhanahu wa ta'ala. Si ellos tenían la creencia, si a estos santos suplican y adoran, se acercan a ellos y ellos los acercan a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Entonces dice el Sheikh, ولهذا فقد جاء في آيات كثيرة إلزام المشركين بأن ما يفعلونه خطأ وخطأ فاحش. Dice el Sheikh, que por eso en bastantes ayat del Corán obliga a los politeístas ¿cómo se dice? Allah subhanahu wa ta'ala informa a los politeístas de lo que ellos hacen en esto, en su creencia y acción en esto, es un gran error. Es un gran error. وَكُفُّرْ بِقَدْرِ اللَّهِ. Y es algo incredulidad el poder de Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق وأن الآلهة التي يدعونها لم يخلق شيئا. Si ellos creen, los politeístas creían que Allah es el creador y que aquellos dioses o ídolos o aquellos que adoraban en vez de Allah, que ellos no han creado nada. Y tenían esa creencia. وَلَا يَمْلِكُ وَلَا لَهَا. No posean nada. وَلَا لَهُمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Que no tienen de sí mismos, no tienen poder ni daño que pueden hacerles. No pueden hacerles daño ni pueden traerles un beneficio de verdad de sí mismos. Naam. Y dice el Sheikh, ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر شيئا من صفات كماله في سورة الفاطر, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en Surat al-Fatir, dice Allah subhanahu wa ta'ala, يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. Subhanallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí su poder en esta aya, de que Él trae la noche del día y del día de la noche, y Él mueve el sol y la luna que corren en un camino específico.
y que Allah subhanahu wa ta'ala es vuestro Señor, o es el Señor de ustedes, y Él es el que posea todo lo que existe, y aquellos quienes suplican y adoran a otro en vez de Él, esa gente a quien ellos suplican, es decir, esos dioses o ídolos a quien ellos adoran, ellos no posean ni siquiera un ketmir. El ketmir, Juan, el ketmir es ese pedacito de como, no es carnita, es del dátil. Adentro del dátil, entre la carne del dátil y la semilla, está un pedacito así como ¿cómo se dice? Como si fuera como una telita chiquita que divide la semilla y la carne del dátil. Esto se llama ketmir. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, ni siquiera ellos posean el ketmir. Ni siquiera posean eso. Todo es de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo es de Allah. Y por eso Él es el Señor. Y por eso Él solo merece la adoración. Allah subhanahu wa ta'ala sigue, dice, إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. Yani que si suplicas a ellos no pueden escuchar sus súplicas. Y aunque pudieran escuchar las súplicas, no pueden responder. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Y en el día del juicio, aquellos a quienes ustedes adoran van a negar el shirk de ustedes. No están de acuerdo de que hagan shirk con Allah subhanahu wa ta'ala. Los ángeles, los jinn, los piadosos hombres que murieron, que están en las tumbas, esos ídolos, los cuales hicieron los ídolos de piedra o de madera basada en un personaje de una persona en el pasado, o los profetas, toda esa gente en el día del juicio no van a estar de acuerdo del shirk, van a negar el shirk de ustedes. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ الْخَبِيرِ. Y nadie te va a informar así como el Khabir, Allah, el que sabe todo. يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَنْتُمْ فُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Yani, hombres, ustedes son pobres a Allah subhanahu wa ta'ala. Son necesitados, necesitan a Allah. Y Allah es el Ghani, el rico, que no necesita a nadie ni nada. Naam. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Y si Él quiere, Allah, Él los hace, los quita a ustedes y trae a otra gente nueva, a otra creación nueva. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِالْعَزِيزِ. Y eso es fácil para Allah. No es algo difícil para Allah subhanahu wa ta'ala hacer eso. Naam. Y eso son las ayas que menciona el Sheikh aquí sobre este asunto. Y sigue el Sheikh mencionando otras pocas ayas antes de terminar la explicación de este segundo invalidante. Y dice el Sheikh que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, اتخذوا من دونه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona aquí para aquellos que los politeístas adoran y suplican a ellos. Allah subhanahu wa ta'ala dice, y tomaron a dioses en vez de Allah, los cuales no han creado nada,
pero más bien ellos fueron criados. Y ellos no poseen nada, ni siquiera poseen sus mismas almas de un daño o de un beneficio. No poseen ni siquiera la habilidad de la muerte o la vida. Naam. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dice, قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَلَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ نَظِيرٍ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dice, diles, ادعوا الذين زعمتم من دون الله. Supliquen a aquellos que dicen ustedes que suplican en vez de Allah, que no, ellos no posean nada, ni siquiera una semilla ni siquiera un pedazo de maíz, no en el cielo ni en la tierra. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا. Y no tienen nada, no poseen nada en los dos, nada. Y no tienen en esos dos min shirk, o sea, ellos no han ayudado en crear los cielos ni la tierra. No han hecho nada. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ نَظِيرٍ. No. Y no hay nada que ellos han hecho, nada que ellos han hecho. No poseen nada y no han hecho nada, y no hay nada como Allah, no hay nada ni nadie como Allah subhanahu wa ta'ala. Y la غير ذلك من الآيات, dice el Sheikh, y hay muchísimas ayat que podemos hallar donde Allah subhanahu wa ta'ala menciona que esta gente no tiene poder, no posee nada, ellos mismos son criados, no han creado nada. Entonces ellos no tienen los atributos para ser adorados. Solo Allah subhanahu wa ta'ala posee esos atributos. Solo Allah subhanahu wa ta'ala tiene ese derecho. Subhanahu wa ta'ala. El Sheikh menciona otra ayah aquí. Dice que Allah subhanahu wa ta'ala dice, مَا نَعْبُدُهُمْ, que ellos, los politeístas, dijeron, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dijo que, mencionando lo que dicen los politeístas, por qué adoran a estos ídolos, diciendo, no los adoramos excepto para acercarnos a Allah, Por cierto, Allah, inna Allah yahkum bainahum, por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala va a ser el juez y va a juzgar entre ellos en lo que ellos disputaban o lo que ellos tenían de diferencias y disputas. Por cierto, Allah no guía man huwa kadhibun kafar, quien es un kadhib, mentiroso, kafar, incrédulo. A'udhu billah. Y cuando Allah menciona una acción en una ayah y termina con una descripción de una persona como kadhib, mentiroso, o kafar, como incrédulo, eso quiere decir que la acción la cual él está mencionando es algo que Allah subhanahu wa ta'ala describe con esos atributos que termina la ayah. O sea, quien hace esta acción de acercarse, que según los politeístas decían que no adoramos a esos ídolos excepto para acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces esto es kufr y es mentira. No es del din de Allah. No es algo que Allah te va a acercar por hacerlo, pero te va a alejar. Eres mentiroso y eres incrédulo. Wa'yadu billah. Dice Sheikh wal ayat fi hada kathira. Hay muchas ayat sobre este tema, dice el Sheikh. El Corán, todo es un llamado al tawhid y es una advertencia contra el shirk. El Sheikh termina aquí y dice, والمهم
أن الذين اتخذوا من دون الله وسائط يطلبون منهم شفاعة, que aquellos que toman a otros en vez de Allah como intercesores y ellos suplican a ellos y les piden a ellos en vez de Allah, ويدعونهم من دون الله ويتوكلون عليهم, y dependen en ellos en vez de depender en Allah, فإنهم يعتبرون بذلك كافرين كما في خاتم الآية الزمر. Entonces, quien hace eso son considerados como incrédulos, así como lo mencionan en la última parte de estas ayat de Surat al-Zumar. Naam. Entonces hay que entender, Yehuan Barakallahu Fikum, que esta acción de querer un intercesor entre ellos y Allah y suplicar a esos intercesores y pedirles y dirigir a ellos actos de adoración es la misma acción de los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ellos hacían eso con sus ídolos. Adoraban ídolos ya sea de piedra o de madera o de comida. En veces eran un ángel o un profeta o un genio o un árbol o una piedra, lo que sea. Pero ellos tomaban intercesores entre ellos y Allah, queriendo acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Es lo mismo que hacían ellos. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a prohibir esto. Entonces, lo que hacen los sufis y los shia en hacer lo mismo, hacer shirk, los sufis hacen shirk con sus sheikhs, que suplican a sus sheikhs, ya sean muertos o vivos. Y igualmente los shia suplican a Ahlul Bayt, la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam, que suplican a Fátima o al Hussein o también a sus imams de los shia, suplican a ellos. Todo eso ellos dicen que lo hacen para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, porque ellos son los amados de Allah. Entonces decimos que esto es shirk, y el mismo shirk que hicieron los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue ordenado combatirlos, porque eran incrédulos politeístas. No, entonces este acto es shirk al-akbar, es el politeísmo mayor que saca a la persona del din del Islam. No, y aquí vamos a parar, Yehuan Barakallahu Fikum. En la próxima clase, inshallah, mencionamos el tercer y cuarto invalidante y las explicaciones del Sheikh y las evidencias, bi'idhnillahi ta'ala, y aquí vamos a parar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Si hay unas preguntas o algo, Juan Barakallahu Fikum, si puedo ayudar, inshallah lo haremos. Taib, inshallah. Si no hay preguntas, Juan. Aquí está una pregunta. ¿Pintarse la cara de Katrina es shirk? Depende de la persona por qué lo hace. Pero de todos modos, de cualquier razón que lo hace, es haram. Porque es un acto de honrar o respetar o asistir en las acciones de lo que hacen los incrédulos y paganos, porque es una creencia y práctica pagana, eso del Día de los Muertos. Entonces es una práctica y creencia pagana, ni siquiera es cristiana ni católica. Y los católicos de ignorantes y los cristianos de ignorantes lo hacen según diciendo, pero es de cultura. Pero es una cultura pagana, de shirk, que no es permitido seguirlo.
No es permitido asistir, como hacen. Vimos que en las redes sociales vemos que las madres pintan la cara de sus niños, subhanallah, niños musulmanes pintando la cara de Katrina, subhanallah, el Día de los Muertos. Y asisten a esos eventos, ya sea en la escuela, o en la comunidad, o en los parques, o en cualquier otro lugar. Asisten a eso porque hay comida, hay juegos, hay todo, y llevan a los niños a eso. Y pintan las caras de las niñas musulmanas y los niños musulmanes, subhanallah, con eso. Y hasta las mujeres musulmanas se pintan la cara. Hemos visto cada año en las redes sociales, como van a ver en Facebook o en Instagram, que va a haber hermanas que se pintan la cara así de Katrina. Eso es algo haram, es bid'ah, y está conectado a shirk y kufr. Entonces, regresando a la pregunta, si pintarse la cara de Katrina es shirk, eso depende por qué se pinta. Si lo pinta así, creyendo en esa creencia, no, es shirk y es kufr. Porque ellos creen en shirk y kufr. Pero si lo hacen ignorantemente y en desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, y ser pecador o pecadora en asistir en estas cosas, o imitar a los incrédulos y politeístas y paganos, pues eso es un pecado grandísimo. Y es bid'ah, es innovación en el din. Eso no tiene nada que ver con el Islam ni la práctica de los musulmanes. El musulmán y el creyente verdadero, el musulmán verdadero, se aleja de todo lo que es shirk. Odia shirk. Odia. Es parte del imán. Hay gente que dice, no, el musulmán no debe odiar. ¿Quién te dijo eso? Es parte de fe odiar. Odiar lo que Allah odia y amar lo que Allah ama. Allah ama Tawhid, nosotros amamos Tawhid con todo nuestro ser. Y Allah odia el shirk, y nosotros odiamos el shirk con todo nuestro ser. No importa de dónde viene el shirk. ¿Viene de otros, o viene de nuestra familia, o de nuestra cultura, donde nosotros nos criamos? No importa. Si es del pueblo o de otros. No, nosotros odiamos el shirk. Y nos alejamos completamente del shirk. De cualquier parte o práctica del shirk. No en su dicho, no en su comida, no en su práctica, no en sus costumbres, no en nada. No asistimos a esos eventos para nada. Porque es de shirk. Odiamos shirk. ¿Cómo vas a practicar algo que odias? O asistir en un lugar donde practican algo que odias? ¿O cómo vas a hacer esas cosas? Eso quiere decir que no lo odias. Y eso es algo peligroso de tu fe y de tu creencia. Porque quiere decir que no la tienes bien. Si no ves que asistir a esas cosas que son de shirk y kufr, porque la primera cosa que ellos dicen es, sí, pero yo no creo en esas cosas. Subhanallah. Pero no crees en esas cosas, pero las haces. Es como si nos podemos poner una cruz, colgando una cruz grandísima en el pecho así, y caminar así, dice que somos musulmanes, y dice, ¿por qué te pones esa cruz, hermano? No, pues me gusta cómo se mira. Sí, pero eso es shirk. Sí, pero yo no creo en ello. Nomás lo uso para como decoración, adorno. A'udhu billah. Eso quiere decir que la persona no entiende lo que es Tawhid. No entiende lo que es shirk. Nosotros nos alejamos del shirk en todos sus aspectos. En todo. Pequeño o grande. Costumbre, dicho, práctica, lo que sea. Nos alejamos completamente de esos eventos, esas prácticas y de esa gente. A'udhu billah. Así que regreso a la pregunta, que si pintarse la cara como Katrina es shirk, pues
Eso depende por qué la persona se lo pinta. Si pinta la cara creyendo en esas creencias de shirk y kufr, no, es shirk. Pero si no, si lo hace ignorantemente y ignorando la importancia de alejarse de esas cosas, pues es un pecado grandísimo, grandísimo, de los pecados grandes, Y el musulmán se debe de alejar de todo eso. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Y ahí terminamos hoy, Juan Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka lahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.